El domingo fue la final de fútbol. Una mujer está pagando caro. Un hombre empezó a echarse sus copitas. Cuando terminó el partido y se confirmó el fracaso del América, que se enoja. Y la hermana quiso calmarlo. Pues que la agarra a golpes. Empezó a discutir con su hermana, subió hasta que comenzó a agredirla a golpes. Apenas se está dando a conocer, fue el fin de semana, pero los domingos los vecinos llamaron a la policía y llegaron, encontraron a un hombre bastante alterado que fue detenido, pero la mujer ahí, en un charco de sangre. Uy. Su hermana y él con su playera del América, indignado porque no la habían cumplido. Esa escena se repitió en miles de hogares. Pues el reporte es que Rubén Laguna perdió el control tras enterarse del marcador y terminó en una tragedia. Ya está a disposición del Ministerio Público para ver qué, según las lesiones que tenga la hermana y la valoración que den y la denuncia que ella también interponga, porque a final de cuentas cohabitan, viven juntos y se salió de control solo por el marcador del América. Ay, qué locuras. ¿Cuántos más habrán quedado así, indignados? Acaba de ocurrir. ¿Sabes quién era del AME? Aquella, había una personaje en internet, era una mujer que hacía la voz de un cuate, un personaje del pueblo. Ella era rubia, con la cara así deformada por los filtros, y hablaba que tenía un primo, un hermano, un novio, era totalmente americanista. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. ¿Quién será? No. Y hablaba, que agarraba muy bien. Ella era una mujer, pero imitaba muy bien el habla de los super proletarios. No, me la pones difícil. ¿En dónde saldría? Pues en internet te llegaba de vez en cuando. Bueno, es que Facebook. sí. La tragedia fue en Londres. Un británico de 53 años atropelló con su minivan a una multitud de aficionados del Liverpool que celebraba el campeonato de la Liga Premier. Los gritos de alegría se transformaron en alaridos de terror. 47 heridos. Ya arrestaron al hombre. No han dado información detallada sobre las víctimas. Tuvo que llegar un helicóptero ambulancia porque algunos están diagnosticados como graves. El atropello es un incidente aislado según las autoridades y no se trata de un acto terrorista. El cuerpo de bomberos tuvo que levantar el vehículo para rescatar a 4 personas que habían quedado prensadas. Uno de los lesionados es un paramédico que hacía patrullajes en bicicleta. Hay un video que muestra al vehículo golpeando al menos a un peatón, pero luego se desvía hacia la multitud y abre camino a través del grupo, empujando los cuerpos a lo largo de la calle antes de detenerse. Fue rápido, dicen los que estaban ahí. Solo escuchamos pop, pop y personas siendo derribadas por el cofre del coche. Una multitud cargó contra el vehículo y comenzó a romper las ventanas. Pero luego volvió a acelerar
y embistió al resto de ellos. Solo se escuchaban los golpes de los cuerpos contra el automóvil. Los aficionados habían salido en decenas para celebrar que el equipo había ganado la Liga Premier. El primer ministro británico expresó su consternación después del incidente y ahora están tratando de investigar qué motivó a este hombre a atacarlos con su vehículo. Por lo pronto es un ciudadano de ahí, blanco. Lo tienen como un incidente doméstico, Jaime. Oye, pero fíjate que las tragedias asociadas al fútbol en particular, ¿no? Porque creo que en ningún otro deporte se han visto estas tragedias como en el fútbol. Suicidios, por ejemplo, cuando Brasil pierde su mundial en 1950, el maracanazo que le gana Uruguay, tuvieron suicidios. Y bueno, recordemos el trágico día del túnel en Ciudad Universitaria, en una final, fútbol en México, lo que pasó en Querétaro, una batalla campal terrible en un estadio en Querétaro, los balazos en un estadio en La Laguna, en Torreón. En fin, han habido muchas tragedias asociadas al fútbol en Europa, los hooligans. ¿Te acuerdas del balazo que le dieron a Cabañas? Claro. En un bar. Y parece que fue una discusión de fútbol. Pues eso dijeron, ve tú a saber si fue eso o no fue eso, pero... Yo sí lo creo. ¿Sí? Porque acuérdate que en Colombia también llegó un portero que no había detenido un penal o un hombre que lo había fallado. No me acuerdo. Y lo mataron de un balazo. Sí, un defensa que metió un autogol. Y pues por eso Colombia no siguió en el Mundial. Algo así. Y llegado a su país, pues, le dieron un balazo. Murió. Sí, hay muchas tragedias asociadas al fútbol, pero de masas, de atropellamientos, de grupos que se enfrentan de aficionados con otros de los equipos. En fin, en ningún otro deporte hay algo similar. Pues suicidios así masivos. Fútbol americano ha tenido algunos incidentes de atropellamientos y suicidios de sus jugadores. Parece que pierden la chaveta por tanto golpe o violencia doméstica principalmente. Bien, claro. Drogas también, César. En las sociedades tribales, esto es frecuente, las guerras simuladas. Hay muchas tribus en el mundo que realizaban eso mismo, una guerra simulada. Se pintaban, se retaban, se decían y finalmente se enfrentaban, y cuando había algún herido, se acababa la guerra. Finalmente lo que estamos haciendo nosotros en el fútbol es reproducir esas guerras simuladas. Es decir, hay un equipo, hay otro, los de un equipo llevan un uniforme, se pintan la cara con los colores del deporte, tienen su ritual que se llaman porras, esos rituales, y se retan unos a otros, pero desgraciadamente hay veces que estos sentimientos se exacerban y dan lugar a tragedias como esta que acabas de decir, pero finalmente no hemos dejado de ser tribus y el fútbol no deja de ser un enfrentamiento tribal. Pero por mucho que digan que es una válvula de escape para la sociedad, porque necesita ir a soltar toda la histeria que traen dentro, frustraciones y demás, ¿por qué se exacerba? ¿Qué elemento en particular hay en el fútbol? Porque es ahí en donde se concentra, y ya lejos de estigmatizar a la gente, en ese equipo en particular tienen una porra muy agresiva, que ya he tenido escándalos así en otras ocasiones. Pues dicen que es la contaminación del alcohol, la combinación del alcohol. Se vende cerveza como agua en el estadio. Los principales días peligrosos para una mujer
son después de un partido de fútbol, Mario. Sí, y es una realidad alterna que se crea en países que pueden ser desarrollados, como Inglaterra, ¿no? Ahí es donde surgen los hooligans, que son hasta vetados de viajar al extranjero, ya individualizados, ¿no? Entonces, es una realidad alterna a un mundo real que es aburrido y oneroso y difícil y no siempre agradable, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué un aficionado de los Dodgers o de los Diablos Rojos del Toluca no sale a romper las cosas como un aficionado del Cruz Azul o del América o de los Pumas, cállate, que es que universitarios? Porque no surgen las rivalidades, ¿no? Importantes. Pues no va a haber pleitos entre los del Irapuato y del Celaya, ¿no? Pues eso está muy... Pero yo me acuerdo que los del Zacatepec sí eran así. La selva brava de Zacatepec. La selva brava. Pues no se dan entre otros deportes así como lo dicen, como en el fútbol, Dora. Yo creo que es mucho el manejo de la publicidad, la forma en que exacerban el odio entre los equipos, el regionalismo y desde luego la convocatoria a los partidos, todo ese marco, insisto, publicitario que es tradicional. Yo no sé de dónde demonios sacaron que Chivas América era un clásico. Bueno, pues fue el manejo que se ha hecho a través de los años y que le permite a los aficionados contar con cualquier número de accesorios, el formar parte de una porra que puede ser muy atractiva porque si estás registrado y tienes tu credencial, está el transporte, están los accesorios, están lugares de privilegio para los estadios, sin importar en dónde se presente el equipo. Y todo eso te lleva al fanatismo, porque si tú quieres mantener ese espacio y ese lugar de privilegio con una porra que además tiene la obligación de contagiar el entusiasmo a favor del equipo y el odio en contra del enemigo, pues lógicamente va a crear toda ese ambiente con la adrenalina a tope. Y si le sumamos el alcohol, que es el detonante muchas veces, y la película excelente para cubrir cualquier tipo de delito o de conducta ilícita o falta de respeto dentro del marco de una porra, pues ya la hiciste. ¿Sabes quiénes me llaman la atención? Los que están a lagrimón llorando la pérdida de su equipo. Sí, bueno, fanatismo puro. Me sorprende, no los entiendo. Sacan a uno haciendo un drama, ¿no? Completo, y la mujer lo está grabando y dice, ay, pero si no es para tanto, ¿por qué lloras así? Porque perdió mi equipo. ¿Pero y qué? Pues perdió el equipo, pero nosotros también. ¿Pero y nosotros por qué? Porque aposté todo mi sueldo. 7:26. Elizabeth Antonio. El Loco Valdés era americanista de corazón. Sí, cierto. Sí. Y siempre estaba en pleito con Sergio Corona, porque Sergio es Chiva. No sabe de fútbol. Anda. A veces apostaban a hacer algo como raparse, ¿no? Pero no hacían otra cosa, no eran agresivos. Una vez ganó el Cruz Azul el campeonato, en 72 fue, pero llegó de luto el Loco, así de su programa, toda una capa negra. Un traje de enterrador y todo, y con un sombrero de copa, llorando. Fue sensacional ese día. Yo lo único que me acuerdo que perdió son las cejas, ¿no? El Loco. Se rasuró las cejas una de vez. Que perdió el América. El Loco estaba loco. Me tocó verlo en Avenida Nonalco y Calzada de Nonalco, esquina con Eje Central. Él venía, yo no sabía que era él, el coche de adelante lo tripulaba el Loco, y hubo de eso que está pitando el de atrás para pasar, y entonces el Loco se baja del coche y se sube al coche
de que tanto le estaban pitando y se sube al coche para que pase el otro. Obviamente no se pasó, pero toda la gente se murió de risa. Así eso siempre, era sí. Era incontrolable el tipo. Y luego una vecina de él... Subió por el toldo, por el coche. Sí. En la campestre Churubusco vivió brevemente y una vecina de él lo veía en su casa, bailando, brincando, solo. Por las ventanas se ve. Estaba loco el loco. Yo lo veía todos los días. Bueno, prácticamente, porque tenía un programa en la Radiopolis. Él llegaba, era en la noche. Y yo salía. Siempre me hacía reír. Y no tenía por qué, ni nos conocíamos. Nada más nos cruzábamos. En el cruce me hacía un chiste. En el cruce, nada más. Era siempre. Sensacional, brillante, todo lo veía, todos los detalles, todo. Y pues decía eso Héctor Lechuga, si es que el loco estaba loco. Sí. No había otra. Las apuestas más extremas me están dando de Loco Valdés y Sergio Corona. Por muchos años se divirtieron. El loco sabía que la pasión no solo podía quedarse en los estadios y que también debía sentirse fuera, dando un toque emocionante con algunas apuestas. Cuando la edad permitía a ambos realizar ciertos retos, se les vio organizando sus famosas apuestas, que iban desde ponerse la camiseta del ganador hasta otras más picantes. Desde 1976 iniciaron con esto. Cada vez le daban un toque más fuerte. De las más fuertes y recordadas por ellos mismos fue cuando América ganó el juego y el Loco Valdés mandó a Sergio Corona a una esquina vestido de mujer para que buscara clientes. En otra ocasión el ganador fue Sergio Corona y lo que hizo fue mandar a el loco a Paseo de la Reforma a bailar y a quitarse la ropa frente a las personas que por ahí pasaban. Quedó sorprendido porque el loco llevó la broma al grado que solo quedó en calzones, lo que no estaba planeado. Ay, pero era el loco, no podías esperar menos. Sí. Él tenía un programa en Televisa al mediodía y me invitó. Se trataba de que un cubetazo por cada gol que se recibiera. Esa vez el Guadalajara perdió por 8. En realidad fueron como 24 cubetazos, porque no se vaciaban con la primera aventada. En una de esas, alguien puso cubitos de hielo. Ay, qué malvado. Por poco me descalabran. En una ocasión, tras perder una apuesta, tuvo que pedir dinero a los automovilistas que circulaban sobre Paseo de la Reforma y decía que era una limosnita para el Teletón. Nos hablaron del Teletón para regañarnos, ya que decían que ellos no pedían limosna. Una vez me tocó pagar la apuesta de acostarme en un féretro y que los invitados llevaran veladoras. Me metí y él cerraba la tapa y le pegaba diciendo que yo ya me había muerto y debía quedarme ahí. Pues 42 años que estuvieron realizando apuestas. La última se registró en 2018 cuando el loco comenzó a tener problemas de salud, por lo que ambos pararon la tradición que hasta ese momento llevaban. ¿Cuántos años? Ay, pero pues juntos eran divertidísimos. Sergio es muy serio, Sergio es hasta seco. Pero lo que le aprecio y le valoro es que le aguantaba al loco, Jaime.
Oye, y don Sergio Corona, un saludo a don Sergio Corona, tiene 96 años. Sí, hombre. Y fíjate que tiene publicó hace un par de años quizás su libro de memorias que se llama Te invito a mi camerino, lo encuentran en Editorial Aguilar. Te invito a mi camerino, se llama el libro. Y pues es un documento muy bueno porque no solo cuenta anécdotas, sino habla desde el corazón, habla de una vida de espectáculo en México, de sus amistades, de sus problemas, de cómo ha superado cosas, en fin, de sus comienzos con Alfonso Arau, que eran un dueto de bailarines, Corona y Arau. Don Sergio Corona, que es una institución, ¿no? Y por cierto, Arau está vivo también. También, claro. 90 y tantos años. Tantos años, sí, claro. Es que tenían una condición bárbara, ¿eh? Yo creo que eso se debe, ¿eh? Hicieron mucho tiempo. Eran súper dinámicos. Sí. Fíjate que en una ocasión participé en una conferencia sobre el albur con Sergio Corona. Y lo saludé, me dio la mano. Eso tiene unos 5 años, una cosa así, 6 años. Y, oye, la mano es la mano solo la mano de Blue Demon estaba más dura y grande. Como piedra, sí. Pues sí, hay unos que tienen unas manotas. ¿Nunca le diste la mano a Héctor Martínez Serrano? Bueno, pero él era grandotote. Sergio, no. Y los otros no. No, Sergio Corona, un poquito más alto. Nada más quiero saber por qué se pelearon. ¿Por qué se pelearon al grado que no se volvieron a dirigir la palabra never, nunca más de Limón? Una mujer de Guadalajara, 55 años. Desde pequeña fui aficionada al fútbol. Estaba rodeada de hermanos y tíos. Después trabajé en un estadio de fútbol. Cuando ganó el equipo local, lloré de alegría. Yo vi el esfuerzo de todos. Después, en otro evento, mi equipo favorito perdió. Estaba yo muy triste. Hasta que uno de mis hermanos, que son 4, me vio. Ay, que se empieza a burlar. Tanto me enojé que le lanzo un cenicero a la cabeza y lo descalabré. Tuve, ya sabrán, regaño, castigo y de todo. Soy muy tranquila. Sin embargo, con el fútbol cambia mi personalidad diametralmente. Y eso es común verlo en la afición de fútbol. Te digo.